Hello, everyone. This is Ifeoma Odunlami from the Odunlami Law Firm, and this is Tonia, also from the Odunlami Law Firm. Hola a todos, habla Ifeoma Odunlami, la abogada del Odunlami Law Firm, y yo hablo Tania y hoy me voy a interpretar para la abogada. So, for those that don't know me, I'm an immigration attorney and I'm also an immigrant. Para las que no conocen la abogada, ella es una abogada de inmigración y también es un inmigrante. So, like you, I came into this country looking to get my American dream, and I have it. I'm a U.S. citizen, and so is my family. Y como igual que ustedes, ella vino a los Estados Unidos buscando el sueño americano y ella lo obtuvo. Ahora ella es una ciudadana, tiene su bufete de abogacía y tiene toda su familia aquí. So, our passion at the Odunlami Law Firm is to help fellow immigrants get their American dream. Y en nuestro bufete de abogacía, nuestro meta es de ayudar a inmigrantes a obtener sus sueños americanos también. So at least once a week, I come on to Facebook Live and YouTube to give you information to empower you as an intending immigrant so that you know what options are available to you. Y por cada semana, casi por cada semana, vengamos aquí por Facebook Live para hablar sobre las maneras de obtener su sueño americano y las opciones que están para ustedes. And so the information does not take the place of a proper consultation because I don't know your particular story. So this broadcast is really for informational purposes only. Y la información que nos vamos a hablar de hoy no es lo mismo que una consulta, porque la consulta es para la individuo. Y diciendo eso es que eso es solamente para la información, para ver si uno se tienen los requisitos para cada de los métodos, pero no es lo mismo que un consulta. So if I'm giving you too much information at one time, tell me, Tanya, okay? Well, I'm okay right now. So today I have a great topic, and this has to do with children. Children, this is what we're going to talk about, getting green cards for children. La tema de hoy es para los hijos obteniendo los tarjetas verdes, la residencia permanente para niños. So what we're talking about is called Special Immigrant Juvenile Status. Lo que nos vamos a hablar es de SIJ, en inglés es Special Immigrant Juvenile, pero en español es Visa Especial Juvenil. Okay, so I want to talk about the children that qualify for it, and walk you through some of the processes. Y hoy nos vamos a hablar primero sobre los requisitos y si uno califica para ese tipo de visa para los niños que se pueden calificar. So to qualify for SIJ, which is also, that's the acronym for Special Immigrant Juvenile Status, you have to be present in the United States. Para calificar por SIJ, la visa especial juvenil, uno tiene que estar presente en los Estados Unidos. You have to be unmarried. Tiene que estar soltero. You have to be under the age of 18 in some states or 21 in others. In New Jersey, it's 21. Y tiene que estar bajo de 18 años en la mayoría de los estados de los Estados Unidos, pero en otros estados es 21 años. En Nueva Jersey, la calificación es de estar bajo de 21 años. So, and then the next thing you have to show is that you've been abused, abandoned, or neglected by either one parent or both parents. Y el último requisito es uno tiene que mostrar que fue abandonado o experimentó negligencia o abuso. So now I want to
clarify that requirement of one or both parents. I want to make sure you understand that it doesn't have to be both parents that have either abused, abandoned, or neglected. It can be only one parent, okay? Y un parte importante de esta calificación, de este requisito, es que no tiene que mostrar abuso, abandono ni negligencia de los dos padres. Pueden ser solo un padre que cometió ese abuso. And that behavior, the abandonment, the abuse, or the neglect, can happen in your country. It doesn't have to have happened in the United States. Y el descuido que usted experimentó no tiene que fue pasado en los Estados Unidos, puede ser el descuido en su propio país. So let's talk about people that can get this relief is available for. Nos vamos a hablar sobre las personas que califican por ese tipo de visa. If you're an unaccompanied minor, un menor que fue no acompañado a los Estados Unidos. You came through the border, you can file SIG to get a green card if you meet the other guidelines I have talked about. Si está con los otros requisitos y llegó a los Estados Unidos a través de la frontera, cruzando la frontera solo, se pueden aplicar por ese tipo de visa. And sometimes the unaccompanied minors they come alone or with one parent, or they're coming here to meet another parent. A veces los menores que están no acompañados a los Estados Unidos están viniendo a los Estados Unidos solo para juntar y hacer un reunión con su padre, o está acompañado con un padre. So it's okay if one parent is really great, as long as the other parent has either abandoned, abused, or neglected you. Entonces está bien si uno de sus padres está cuidándose bien y compartiendo bien. Es solamente el requisito para tener un padre que está haciendo el abuso, la negligencia o la abandonación. Okay, so now another group of people that this immigration benefits could accrue to are people who are here on a visa. Y también ese tipo de visa, también se pueden ayudar a la gente que están aquí con una visa, que ya llegó a los Estados Unidos con una visa, no cruzó la frontera. So the visa could be current, or the visa could be expired. Y también se puede tener una visa actual o expirado. Okay, and another group of people that this can really help are children who are in deportation proceedings. Y eso puede ayudar a los niños que están en procedimiento de deportación. So unfortunately, in the immigration court, there's not a separate court for children. So often you see children having to fight against deportation by themselves. ¿Y por qué no hay un corte separado para los niños adentro de la parte de migración? La mayoría del tiempo, si un niño está en deportación, tiene que luchar solo en su caso. So even if that child is in deportation proceedings currently, SIG is a way to get them out of being deported if they qualify. Y si un niño está en deportación ahora y si califica para la Visa Especial Juvenil, ese tipo de aplicación se pueden ayudar y corregir el problema de deportación. Okay. So now let's talk about the different bases of, the abuse, the abandonment, and the neglect. So I'm going to start with abuse. Y nos vamos a hablar ahorita sobre las diferencias entre el abuso, negligencia y abandonación y lo que se pueden calificar por cada uno de esos requisitos.
So abuse, abandonment, or neglect differ from state to state because that's determined by state law. Los motivos bajo la ley de abuso, de negligencia y de abandonación son un poco diferentes por cada estado porque ese tipo de ley está bajo de la ley familiar. So there's another basis called similar basis under, what's this? Similar basis under the law. Y hay, go ahead. Mm-hmm. Sorry. Y hay algo que se dicen motivos similares bajo la ley. And this basically allows states it basically allows states that have other reliefs or other reasons for removing a child from a parent custody, which is not abuse, abandonment, or neglect. So it gives them another reason, another basis, okay? Do you understand what I'm saying, Tonia? Yeah. Y ese motivo permite estados que tienen otro tipo de ley y otras razones para quitar la custodia de un padre, de un hijo. Eso incluye eso en la ley federal de la Visa Especial Juvenil. For instance, if there's a child who qualifies for, but who has not been abused, abandoned, or neglected, say a child who has mental health issues, but there's no abuse, abandonment, or neglect, that child could qualify for SIJ if they meet the other criteria. Y uno de esos situaciones, por ejemplo, de que se pueden calificar, un niño se puede calificar que está bajo de 21 años y de todos los otros requisitos, pero no fue abusado ni abandonado, pero él tiene problemas con su salud mental. Ese es un ejemplo que uno se puede usar la razón para cambiar el custodio y usar la Visa Especial Juvenil. So going back to abuse, what do we mean by abuse? Y moviendo al abuso, ¿qué significa la palabra abuso? ¿Qué estamos diciendo? So typically, abuse comes under domestic abuse, like beating a child, verbal abuse, castigating a child in a cruel manner, that kind of stuff. Y abuso típicamente es en un contexto de violencia doméstica que se pueden estar pegando a sus hijos o gritando a sus hijos, abusando en una manera verbal o haciendo un castigo al niño que está muy cruel. So let's talk about, there are other types of abuse, but I just want to go through them really quickly just so we can get everything within the half hour. Y hay otros tipos de abuso físico y otros tipos de abuso que se pueden calificar, pero para tenerlo más breve, nos vamos a mover a las otras partes de abuso. So now let's talk about abandonment. Abandonment could be a parent that never had any relationship with a child. Nos vamos a hablar sobre la abandonación. Un ejemplo de abandonación es un padre que nunca cuidó a su hijo, nunca conoció a su hijo o nunca conozco a su hijo. Abandonment could also be death. In New Jersey, the death of a parent is a form of abandonment. Y también se puede ser muerte. La abandonación en Nueva Jersey, también el muerte de un padre califica como abandonación. So moving to the next one, which is neglect. Neglect is the failure of a parent to provide for a child, such as food, clothing, and basic resources. Y la tercera es negligencia de un padre, no tiene que estar dos, de un padre pueden ser de no tener la capacidad o de no intentar de ayudar a su hijo con sus necesidades básicos,
como la comida, de médico, de un hogar, cosas así. Abandonment could also, neglect could also be putting a child in a dangerous situation. Negligencia también se pueden ser un padre poniendo a su hijo en riesgo, un peligro. Right. So if you qualify with all the the criteria we've talked about, SIDGE could be an option for your child. Y si usted o su hijo o usted conoce a alguien que tiene todos los requisitos, es ese tipo de visa, la Visa Especial Juvenil, se pueden ayudar a mucha gente y especialmente usted o su hijo. And the good thing about SIDGE is that SIDGE does not care how you came into the country, whether you came in with a visa or whether your visa is expired. None of those matter. Uno de los más grandes beneficios de SIDGE, de la Visa Especial Juvenil, es en la ley, no importa bajo la ley si uno cruzó la frontera, vino con una visa o la visa está expirado. No están poniendo atención a esta cosa. And unlike other pathways to citizenship, and SIDGE does not require you to show that you can support yourself in the United States. Y aparte de otros tipos y maneras de obtener la residencia, la Visa Especial Juvenil no requiere que uno tiene que mostrar que pueden apoyar usted mismo. Right. So the SIDGE process is like 3 parts. El procedimiento de la visa especial tiene 3 pasos. So the first part takes place in family court, where you have to get a custodian, could be your parent or family member or a friend, seeks guardianship. El primer parte está en el corte familiar. Y lo que hacemos ahí primero es de poner la custodia a un padre o otra persona fuera de la familia, pero una persona está buscando la custodia de un niño. And once we get the order from the court, right, establishing that, then we file the SIDGE petition with the USCIS. Y después de obtener el orden de la corte familiar, haciendo la custodia del niño, usamos esto para cambiar la custodia y llegamos a la petición de USCIS, de inmigración, y ponemos la aplicación en el departamento de inmigración. I'm sorry. Okay, so and then the third stage is when the SIDGE petition is approved, then we apply for the adjustment of status to get you the green card. Y el tercer paso es también adentro del Departamento de Inmigración. Después de tenemos la aprobación de la Visa Especial Juvenil, movemos el paso de cambiar su estatus para obtener el tarjeta verde, la residencia. And once you get the green card, it's a 10-year green card. Y cuando uno obtuve el tarjeta verde, sería por un tarjeta verde de 10 años. So let me answer some of the questions on the comment section. So La Monica, hi. La Monica says, hello, I'm looking forward to our Zoom meeting. So am I, La Monica. You can translate that. Nos vamos a usar o contestar una de las preguntas de nuestro Facebook. La primera sería, hola, estoy pendiente a nuestra reunión de Zoom. Y la abogada dice que ella sí también está pendiente a reunión. And the next comment is from Makan Traore, who says, I filed for VAWA
an I-485. I-360 was approved in 2018, but I have a deportation order from my asylum in 2011, and my motion to reopen was denied in 2019. USCIS just sent me a medical examination request. Can you translate? Then I'll I'm gonna try. Este comentador hizo una petición de VAWA con el cambio de estatus. La aplicación fue aprobado en 2018, pero tiene un orden de deportación hasta su caso de asilo de 2011 y ahora su I don't know how to say motion. Say something like the request. Request to the court is a motion, yeah. Okay, el pido de reabrir su caso fue negado en 2019 y el Departamento de Inmigración ya mandó ellos pidieron un examen médica. So Makan, I would need to know why your motion to reopen was denied so I could assist you. We do a lot of motions to reopen based on an approved I-360. So we could assist you, but I need to get more information, and I would suggest you contact my office for a proper consultation. La abogada necesita saber exactamente por qué él pidió por su caso de estar reabrido. Tiene que saber por qué fue negado 2 años atrás. Y también la abogada dice que hicimos ese tipo de reopening, de reabración a través de VAWA por muchos tiempos y muchos clientes, y que ese comentador tiene que hablar con nosotros en nuestra oficina, y ella recomienda que él llame a nuestra oficina para que podamos hacer una consulta. All right, so it's been a pleasure hanging out with you guys. So if you or somebody you know needs immigration assistance, feel free to call my office, 973-993-1900. Fue un placer hablando con ustedes y ayudándoles con la información. Si usted tiene una pregunta o piensas que califica por la Visa Especial Juvenil, llama a nuestra oficina para obtener la asistencia necesaria en su caso de inmigración. Nuestro número de teléfono es 973-993-1900. And even though we're in New Jersey, because immigration law is federal law, we have clients from all 50 states of the United States. Y aunque estamos ubicados en Nueva Jersey, a causa de inmigración, estado como una ley federal, podemos ayudar a los clientes en todos los estados. En los Estados Unidos tenemos clientes por cada de los estados. So have a wonderful weekend, everybody, and thank you for translating, Tonia. We're going to be jumping off now. Ok, pasen un buen fin de semana, tengo un buen fin de semana y pasen el resto de la día.